vamos a dar paso a nuestra primera entrevista. Vamos a platicar con Ángel García Lascurain. Él es el presidente nacional del IMEF. A propósito, pues, de este recorte que hizo el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en su expectativa de crecimiento, menos 10%. Y también sobre el dato que dio a conocer este día la Secretaría de Economía en torno a una reducción en la inversión extranjera directa. Ese dato no lo habíamos dado, ahorita lo vamos a abordar. Se redujo 0.7% durante el primer semestre del año, a tono con la circunstancia que se vive en el país, la sequía financiera, y no solamente del país, sino de todo el mundo. Ángel García Lascurain, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarte nuevamente. ¿Qué nos puedes decir de esta expectativa de crecimiento que se recorta nuevamente ahora en 10% por parte del IMEF? ¿Qué es lo que ustedes están valorando? ¿Cómo llegan a esta nueva reducción? Sí, efectivamente, la previsión pasó de menos 9.5% el mes previo a una contracción de 10%, y para el 2021 aumentó la previsión de 2.8 a 3%. Nosotros estamos viendo que ya pudimos haber tocado fondo en términos de la contracción económica en abril y mayo. Los indicadores de junio y julio parecen indicar que ya estamos iniciando una recuperación, una reactivación, pero vemos algunos riesgos importantes hacia adelante que nos hacen pues tomar con cautela estos primeros signos positivos. Entre ellos estamos viendo una debilidad estructural en las finanzas públicas, que visto bajo una óptica de mediano plazo podría tener un impacto negativo sobre la estabilidad macroeconómica en general. Producto de la misma recesión, la capacidad recaudatoria del gobierno federal se ha visto mermada en los últimos meses. Sin embargo, el crecimiento económico, la caída del 10% tendrá un impacto adicional sobre la capacidad de recaudación. Vemos también un nivel de inversión que continúa deprimido a pesar de la mejoría que pueda venir en las siguientes semanas. No estaría alcanzando los niveles que teníamos pre-pandemia en varios trimestres, si no es que en varios años. Nos preocupa también el consumo, ¿no? Que el consumo sigue deprimido, y ahora que volvamos a una recuperación marginal, parcial de las actividades, pues muchas empresas no estarán presentes y el nivel de desempleo ha sido elevado, y eso tenderá también a impactar la capacidad del consumo como motor de la recuperación económica, entre otros factores que estamos viendo de riesgo hacia adelante. Sí. Ángel, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? A partir de estas nuevas proyecciones que presentan en el IMEF y de este contexto que nos das, ¿cuánto tiempo tardará México en recuperar pues, los niveles de actividad que tenía pues, previo a esta crisis del COVID-19? Bien, nosotros estamos viendo si hay una contracción del 10% este año y tenemos crecimientos cercanos al 3% el año próximo y los siguientes. Estimamos, con la información que tenemos disponible al momento, que podríamos tardar 3 o 4 años en recuperar el nivel de actividad económica que teníamos previo a la pandemia, que teníamos el año pasado. Con lo cual, sí tenemos un optimismo por la reanudación de las actividades, pero además de los riesgos que comentaba yo antes, bueno, pues el mismo riesgo de salud que continúa presente. No vemos todavía que este año vaya a haber una solución de fondo, una vacuna universal para los mexicanos, lo cual continúa pues imponiendo cautela en términos de la actividad de las personas y de las empresas en general, y otros elementos más de riesgo, como ya comentaba, ¿no? Pero serían 3 o 4 años aproximadamente, Rogelio. ¿Ven ustedes alguna reactivación, algún motor que pudiera pues echar a andar, aunque sea levemente, la economía del país? Sí, hay varios elementos positivos que también estamos considerando. Ya comentábamos la reanudación paulatina de actividades conforme se reducen las restricciones al distanciamiento social, pero tenemos otros elementos, por ejemplo, el inicio del Tratado de Libre Comercio a partir del 1 de julio, que sin duda va a estimular la inversión en cadenas productivas y de comercio que estén vinculadas con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Ello va a generar oportunidades acotadas, ¿no? A nivel regional y sectorial, pero oportunidades claras de recuperación. Tenemos también la propia recuperación económica de Estados Unidos, ¿no? Que ya hay indicios de ella y tendrá un impacto positivo sobre las exportaciones mexicanas. Ya lo vimos en el último mes, un crecimiento importante de las exportaciones. Vemos también una oportunidad en atraer hacia México inversiones
derivadas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la posibilidad de captar en el país inversiones que pueden redirigirse o salir de China con interés en el mercado norteamericano. Y hay distintos elementos. La prudencia en la conducción de la política monetaria siempre es un elemento de certidumbre y positivo para México. Y bueno, ahora la disponibilidad de diálogo y la contribución al esfuerzo, digamos, de recuperación del sector privado mexicano, con el probable acuerdo o anuncio en las siguientes semanas de un nuevo plan de recuperación económica que incluya la participación del gobierno federal y del sector privado también. Ángel, en esta última parte, ¿qué podría hacer el gobierno federal para reanimar la economía, pues dada la estrechez que tenemos en finanzas públicas? Bueno, nosotros pensamos que el elemento fundamental es la certidumbre para la inversión. Los inversionistas, como ustedes saben, llevan a cabo evaluaciones de proyectos de inversión y se requiere una certidumbre de mediano plazo con niveles de riesgo que sean aceptables, que sean gestionables. En la medida en que exista certidumbre respecto a la preservación del Estado de Derecho, al no cambio en las reglas del juego, a las condiciones en general de la estabilidad macroeconómica, pues es un ambiente propicio para llevar a cabo inversiones. Cualquier iniciativa, cualquier acción encaminada a promover esa certidumbre será en beneficio de México, pero nos parece que el motor más relevante, el motor más importante para promover la recuperación es la inversión privada, la recuperación de las empresas y el impacto que ello tiene sobre la generación del empleo y sobre el volumen de consumo en la economía en general. Ángel, ayer dio el dato la Secretaría de Economía sobre una caída de 0.7% en la inversión extranjera directa, 17.969 millones de dólares al cierre del primer semestre. Pues parecería que las decisiones de política pública, los anuncios, la nula la nula posibilidad de que tengamos un plan contracíclico de reactivación económica, pues está alentando precisamente inversiones nuevas. Sí, fue una buena noticia el hecho de que el volumen, el valor de la inversión extranjera en el primer semestre fuera muy similar al del año pasado. La reducción fue realmente marginal y en las condiciones de recesión que hemos platicado, que hemos visto, pues sí fue sorprendente el volumen tan alto de inversión. Sin embargo, como bien comentas, la mayor parte es reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en México. Parece que lo que realmente nos apalancaría y generaría la capacidad para una expansión económica más sólida es atraer nuevas inversiones, nuevas cadenas productivas, nuevas empresas al país. El entorno internacional es propicio, como ya comentábamos, por el distanciamiento entre Estados Unidos y China y el relanzamiento del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues es una coyuntura estratégica favorable para México para atraer nuevas inversiones. Y sin duda fue una buena noticia el resultado que anunció la Secretaría de Economía, pero en términos de la recuperación del mediano y del largo plazo, la atracción de nuevas inversiones sería un componente aún más favorable. En la parte de tasas de interés, finalmente, ¿ven algún ajuste adicional en el IMEF para este año por parte del Banco de México? Bueno, el Banco de México ya ha implementado varios ajustes sucesivos en las últimas reuniones. Nosotros pensamos que ya se ha reducido el margen para llevar a cabo nuevos ajustes o ajustes sustanciales en la tasa de interés. El Banco de México, ustedes saben, siempre se caracteriza por su prudencia y si bien ha habido algunas señales de crecimiento en la inflación, que sería el principal objetivo de ellos por el lado de la política monetaria, también está el atractivo de México como destino de inversión, la preservación de tasas reales que sean atractivas para la inversión es otro elemento en la ecuación, ¿no? Entonces vemos que hay un menor margen para reducciones adicionales, aunque sí todavía podrían llevarse a cabo el resto del año nuevas reducciones. Pues te queremos agradecer estos minutos, Ángel García Lascurain, presidente nacional del IMEF. Muchísimas gracias. Que pases buena tarde. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Un gusto. Buenas tardes.